Bueno, vamos a meternos en un lío gordo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Vienen conmigo? ¿A meternos en un lío? Pues vamos a meternos en un lío. La tontería posmo de la semana se refiere a una de las cosas más locas que he oído en los últimos años. Se las voy a leer. J.K. Rowling no será incluida en el especial del 20 aniversario de Harry Potter. De Harry Potter. La serie de libros que nació en su cabeza, que concibió ella, que hizo ricos a quienes hicieron las películas, que hizo ricos a los actores que hicieron las películas, por sus controvertidos tweets sobre personas transgénero. Dices, uy, Dios, ¿qué habrá dicho? ¿Habrá dicho que son personas de segunda o que son malvados o que algo así muy controvertido? Entonces, pues van a estar todos el 1 de enero de 2022 en la vuelta a Hogwarts, Harry Potter 20 aniversario, pero las fuentes cercanas al proyecto dicen que se va a concentrar en la creación de la primera película y no va a hablar de quién fue la autora de la novela de la que sale la primera película y de los personajes que salen en la primera película. Rowling ha tenido muchas controversias a raíz de sus opiniones. Yo no voy a dar mi opinión, porque sería entrar en un juego muy perverso. Solo voy a decir que ella tiene todo el derecho del mundo de presentar su opinión, porque su opinión no tiene nada de particular. Su opinión es la siguiente: la idea de que mujeres como yo, que hemos empatizado con la gente trans durante décadas, sintiéndonos hermanados, porque son vulnerables de la misma forma que lo son las mujeres, es decir, a la violencia masculina, odiamos a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vividas, es un absurdo. ¿Cuál es la esencia del debate? El debate en el que entró J.K. Rowling. Bien, las personas trans desean que se les considere mujeres igual que las mujeres que nacen mujeres. Porque, según la teoría queer, el sexo es algo que te asignan cuando naces. No naces hombre o mujer, te dicen, te asignan. He decidido que tú eres hombre. Luego tú descubres que eres mujer y deseas que te digan a ti, que te traten, no que te traten, eso todavía es correcto, que te consideren mujer en las mismas condiciones que las mujeres, digamos, a las que les asignan el sexo femenino cuando nacen. Hay un grupo de mujeres, un grupo creciente, un grupo de mujeres a la izquierda, no solamente en la derecha, homófoba, transfoba, etcétera, etcétera, que dicen que apoyan a las personas trans, pero que no pueden aprobar el hecho de que se borre el concepto de mujer, porque el concepto de mujer es importante. Decía también por ahí alguna vez J.K. Rowling, es que si el sexo no existe la atracción entre personas del mismo sexo. Si la homosexualidad desaparece, porque nadie tiene un sexo, sino que todos tenemos género. La idea de la teoría queer es que el sexo y el género son lo mismo. Y entonces cuando tú cuando tú te identificas con un género distinto al que has tenido antes, automáticamente es como si te convirtieras en ese género sin importar cuestiones de carácter biológico, anatómico, fisiológico, etcétera, etcétera, porque esas no son relevantes, porque esas son simple y sencillamente construcciones sociales. No es que hayas nacido con una determinada genética, es que hay una construcción social. Y por otro lado, se tienen que tener en cuenta, y por supuesto hay que tener en cuenta, los casos en los que la genética no es de hombre y mujer, sino que hay una serie de alteraciones y variaciones y variedades genéticas poco frecuentes, pero que ocurren de gente que no es ni niño ni niña. Son generalmente considerados hermafroditas. En fin, es un debate enorme. Tienen razón quienes dicen que debe considerarse que existe una realidad biológica cuando se nace
con algunas pequeñas excepciones, pero existe una realidad biológica y nacemos hombres o mujeres y posteriormente asumimos identidades de género perfectamente válidas, o debemos aceptar que no existe ninguna realidad biológica y que el sexo es una construcción social y por lo tanto es igual al género. Yo creo que hay que debatirlo, yo no estoy seguro. Yo tengo muchos amigos trans. Yo lo he hablado, tengo un amigo que hace 25 años, cuando esto no era asunto de debate, un día dijo, vamos a hacer una comida que nos vemos hace mucho. Sí, pero yo voy a ir de minifalda. Qué raro. Viene de minifalda, porque tú ven de minifalda. Ya, pero es que ahora me llamo Alejandra. Perfecto, te llamas Alejandra, nos parece maravilloso. Te seguimos queriendo como antes. Queremos hablar contigo porque aportas cosas y porque nos divertimos y porque somos amigos todos. Y nadie volvió a hacer un asunto así muy especial porque Alejandra era Alejandra y ya. Pero el problema es que cuando alguien expresa la idea de que existe el sexo biológico, hay quien salta de inmediato y le dice: tú eres transfobo. Tú odias a las personas trans. Y yo creo que es una exageración. No creo que expresar una idea legítima que puede tener ciertas bases científicas pueda considerarse una expresión de odio. Acusar a alguien de odio es una acusación muy fuerte. Y yo creo que se hace con demasiada alegría, ¿no? El tener ciertas dudas y el querer someter ciertas cosas a debate está considerado una forma de fobia, una cosa tan vil como podría ser el racismo, el sexismo, la homofobia o la transfobia. Y yo creo que al calificarlo así e impedir el debate, estás cerrando las puertas de algo que tiene que ser analizado y debatido con todos los elementos que hay, sin satanizar a ninguna de las posiciones. Por supuesto, la derecha está feliz de la vida porque la derecha considera que las personas trans de alguna forma son personas incompletas o pecadores o malvados o enfermos o algo por el estilo, lo mismo que hacían antes con los homosexuales, y entonces consideran que todo cuestionamiento de la teoría queer juega del lado de la derecha, y yo creo que no. Yo creo que juega del lado del derecho de la gente, primero a expresar sus opiniones sin ser reprimida, y ese sería el caso de J.K. Rowling. Creo que ella tiene todo el derecho del mundo de decir: yo creo que las mujeres somos borradas. Yo creo que hay un peligro cuando, sin que una persona haya pasado por ningún trámite salvo el yo soy mujer, me identifico como mujer, pueda ser tratado como mujer sin más y puede entrar en todos los espacios que se han reservado para las mujeres, y esto a ella le preocupa. Yo creo que es legítimo que le preocupe. A lo mejor está mal y no es cierto, no debería preocuparse. Ahí a lo mejor hay datos que indican que no debería preocuparse, pero el que lo diga no puede ser convertido en un anatema, en un estigma, en una opinión tal que no se puede expresar ni se pueda someter a debate. Creo que muchas posiciones de cierta izquierda, de ciertas personas, pero también se encuentran en la derecha en otras cosas. Trata de discutir la existencia de Dios en un espacio de derecha y vas a ver lo abiertos y tolerantes que son, los que ahora quieren que sean tolerantes con esto también. Pero creo que se ha creado una persecución a las ideas, satanizándolas de una manera inaceptable. Yo no sé cuál idea sea la correcta, pero yo quiero oír las dos, quiero oír los argumentos de los dos lados, y creo que la sociedad, antes de tomar una decisión como la aprobación de una ley que consagre esto como una legislación para todas las personas de una sociedad determinada, esa ley tiene que ser debatida y discutida con absoluta apertura, amplitud, obviamente sin dar espacio al odio, pero sin llamar odio a aquello que no lo es. Aceptando que puede haber dudas legítimas equivocadas por ambas partes, o por una tercera parte que aparezca y que tenga una posición diferente o intermedia, o por 5 partes que tengan 5 opiniones diferentes. Pero satanizar a alguien al grado de negarle la participación en la celebración de su obra porque su opinión no me gusta,
sin ser una opinión realmente de odio, sin ser una opinión racista, que denigre, que ataque, que disminuya a un grupo humano determinado, lo cual sí sería evidentemente inaceptable, sino cuando simple y sencillamente se expresa una posición que es compartida incluso por mucha gente en la propia comunidad trans. Yo hablo mucho de una amiga que tengo que es una conocida, que es Melanova, que es una de su Twitter, en su Twitter es Melanova y es una arqueóloga trans que está en contra de la teoría queer, porque la teoría queer no es una teoría científica, es una hipótesis filosófica y todas las hipótesis filosóficas deberían poderse discutir con absoluta apertura. Entonces, no estoy para nada de acuerdo en que a J.K. Rowling se le impida o se le castigue por expresar una opinión que puede estar equivocada o no, que puede ser desagradable o no, pero que ciertamente ni falta a las leyes, ni por supuesto está denigrando a ninguna persona. Eso simple y sencillamente no es cierto. Y disfrazarlo de eso es una forma de pedirle a la gente que no piense y que no se abra al debate. Yo creo que es la tontería posmo de la semana. Por supuesto, yo defiendo el derecho a la libre expresión cuando no se miente y cuando no se promueve el odio y la violencia. Siempre he dicho que esos son los límites de la libre expresión y por lo tanto defiendo la libre expresión de J.K. Rowling y yo personalmente, siendo fan de Harry Potter, soy un hombre mayor, ya tenía yo 46 años cuando salió Harry Potter, pero vi cómo los jóvenes se enamoraban de la lectura empezando a leer a Harry Potter y nunca le agradeceré lo suficiente eso a J.K. Rowling, que siempre además ha defendido a la gente por ser gente independientemente de cómo sea. Dicho lo cual, seguro me van a insultar.